Abran conmigo, por favor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, y leemos desde el versículo 32, Hechos 4, 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, un hombre que se llamaba José y le llamaban Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Ese fue el sobrenombre que le pusieron. Él era un hombre levita, era de la tribu de Leví. Y este hombre era nacido en Chipre, no había nacido en la zona de Palestina, no había nacido propiamente en Israel, era hijo de judíos, pero él era de Chipre. Pero el detalle de que sea levita es importante. Como él tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Puso todo el dinero de su propiedad a disposición. La expresión ponerlo a los pies de los apóstoles no es que lo ponían allí en los pies, sino que lo ponían a disposición de la administración de los apóstoles. Pero había cierto hombre llamado Ananías. Ananías. El nombre Ananías es un buen nombre. No crean que por la mala fama de esta historia es un mal nombre. Ananías significa un hombre lleno de gracia de Dios. Dios es gracia. Y tenía una mujer que se llamaba Safira. De ahí viene una expresión Shafiro, que tiene que ver con belleza, con zafiros. Y ella, Safira, era una mujer que su nombre significaba belleza. Ananías y Safira, su mujer, ellos también vendieron su heredad. Pero él sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Oremos al Señor. Padre, en esta mañana quiero darte gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estar con tu pueblo, a quien tú has amado, Señor, profundamente, a quien nos has traído hoy para disfrutar de este tiempo, a la luz de la amistad y de tu palabra, Señor, a la luz de la gracia que has depositado y que has vertido en nosotros, Señor, a través de la obra de Cristo Jesús. Estamos ahora expuestos a tu palabra, Señor. Por favor, te rogamos que hables a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos fortalezca y santifique en esta mañana. Yo te ruego, Señor, que pongas claridad en mis dichos, en mis labios, para que brilles tú, Señor, para que tu palabra brille, para que sea expuesta con fidelidad, te lo rogamos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Voy a ir leyendo versículo a versículo y haciendo algún par de comentarios, y al final vamos a extraer algunas enseñanzas de este pasaje. La iglesia estaba viviendo un momento de abundancia en cierto sentido, por la cantidad de creyentes que habían. Estamos en el capítulo 5 y luego vamos a pasar al 6, que fue lo que estudiamos esta mañana en la escuela dominical. Es una iglesia grande en Jerusalén y la gente está vendiendo sus propiedades, la gente está supliendo las necesidades de todos. Y esto es por la llenura del Espíritu Santo en los creyentes.
La llenura del Espíritu Santo produce generosidad en los creyentes, produce amor, produce una sensación de poner nuestra vista en las cosas que son más importantes que las cosas terrenales. Eso de que la gente compartía sus bienes, sus necesidades, es una manifestación maravillosa del amor de Dios encarnado en cosas prácticas en medio de la gente. Y entonces una de las últimas noticias de esto es que hay un hombre que se llama Bernabé, y este Bernabé es un hombre que vemos muchas veces en el Nuevo Testamento, y es un cristiano excepcional, es un gran líder de la iglesia, es un hombre mediador, es un hombre lleno de Dios, es un hombre generoso, es un hombre que lidera viajes misioneros. Pero esta vez Bernabé lo que hace es que vende su propiedad. Algunos dicen que cómo puede ser que un levita tenga una propiedad si había una prohibición en el Antiguo Testamento de que los levitas tuvieran tierra. Eso es muy bello, porque cuando el Señor reparte la tierra en el libro de Josué, el Señor repartió tierra para todas las tribus de Israel, menos para los levitas. Y eso parecía una injusticia, cuando el Señor dijo, a los levitas no les den nada de tierras, y díganles que yo soy su heredad, yo soy su heredad. Mis cosas son sus cosas, las cosas del templo son sus cosas. Ahora, hay que entender que no todos los levitas eran sacerdotes, no todos trabajaban en el templo, pero todos los descendientes de los levitas disfrutarían de un barrio específico para los levitas, y la economía de los levitas tenía que ver con el templo y todo esto. Para este tiempo es posible que este Ananías tenía una tierra, primero porque él era de Chipre, no es una tierra en Israel propiamente, o posiblemente la tierra era de su esposa, es probable, puede que su esposa no era levita. El caso es que ellos decidieron donar su propiedad y ponerla a disposición. Eso me imagino que generó alegría en medio de la gente, y Ananías vio esto y quiso hacer lo mismo. Quiso de alguna manera, porque miren que podemos ver hoy en el registro que lo que hizo Bernabé es notorio. Y Ananías y su esposa vendieron una propiedad y se propusieron hacer lo mismo, entregar la propiedad a la iglesia. Pero con una diferencia, que ellos mintieron, sustrajeron una parte de ese dinero y llegan a la iglesia a decir que estaban dando toda la tierra, así como hizo Bernabé. ¿Y qué pasa entonces? Dice, versículo 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Yo no puedo saber con exactitud cuál es la motivación de Ananías y de su mujer al hacer esto. Yo no lo puedo saber. Pero se nos muestra en el versículo 3 lo siguiente: y entonces dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Tampoco sabemos cómo Pedro se entera. Puede ser que el Espíritu le ha iluminado, le ha mostrado a Pedro, o puede ser, esto no es problemático, de que Pedro se haya enterado por otras personas del negocio que había hecho Ananías, y esto no le quita importancia al hecho. No se nos está diciendo que el Espíritu le dijo a Pedro, pero el punto es que Pedro llega en un conocimiento de que Ananías está mintiendo, de que está diciéndole a la iglesia que todo el precio de la propiedad lo está donando, cuando él está sustrayendo una parte de su propio terreno, de su propio dinero. Pedro le dice, ¿qué necesidad? Es tu plata, no tenías obligación. Pero Ananías, al hacer esto, nos está mostrando que su motivación detrás de esto es la motivación de su ego, de mostrar a la congregación su piedad, de mostrar de manera artificial su generosidad. Él no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Dice el versículo 4,
¿No se te quedaba todo el dinero a ti?, le dice Pedro, y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Pero aquí dice que no has mentido a los hombres, no le has mentido a la iglesia solamente, sino a Dios. ¿En qué momento Ananías le miente al Espíritu Santo? ¿En qué momento el Espíritu Santo es quien le pregunta a Ananías si él dice que no? Si Ananías está llevando el dinero a la iglesia y el que le pregunta por el valor del dinero es un apóstol, el apóstol Pedro. Pero Pedro dice varias cosas interesantes. Primero dice, ¿por qué permitiste que Satanás, y entra en escena el enemigo, entra en escena el diablo en medio de los hechos de los apóstoles? Es la primera vez a estas alturas del libro de los Hechos de los Apóstoles en el que vemos una manifestación de Satanás, una manifestación pecaminosa en medio de la iglesia. Hasta este momento todos estaban agarrados de las manos cantando aleluya, disfrutando del Señor, recibiendo azotes, pero eso les causaba alegría por causa del Evangelio. A estas alturas la iglesia está llena del poder del Espíritu Santo y solo experimentan sanidades, prodigios, están experimentando las promesas de Dios. Pero la Biblia también nos muestra que en medio de una iglesia en el que hay llenura del Espíritu Santo, en el que los apóstoles en persona están liderando la iglesia, también aparece en escena el pecado y aparece Satanás. Pedro le dice, y Pedro tiene experiencia en estas cosas. Acuérdense que este Pedro sabe lo que es que en algún momento esté lleno de inspiración, diciendo, tú eres el Cristo, y tal vez un instante después tenga que recibir una reprimenda de parte de su Señor cuando el Señor le dice, aléjate de mí, Satanás, porque me eres estorbo, me eres tropiezo. Pedro ya tiene experiencia de lo que significa dejar que en tu corazón Satanás ponga un pensamiento, una semilla, un origen, algo con lo que somos tentados, algo con lo que podemos sucumbir, como le pasó a Pedro. Y Pedro tiene experiencia de eso y se da cuenta que lo que le pasa a Ananías fue simplemente que cayó en esa tentación, en la tentación del ego, en la tentación de querer ser visto por los hermanos o de simplemente actuar con mentira y tentar, como le dice Pedro después a su esposa, tentar al Espíritu Santo. Versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Pedro está hablando con Ananías y Ananías lo único que hizo, piensen, es su plata. Uno con su plata uno no puede hacer lo que uno quiera. Claro que sí. Él pudo haber dicho, vendí toda la propiedad, voy a usar estos milloncitos para unas deudas, para cosas personales y quiero donar esto para la iglesia. ¿Hubiera sido problema? No. Pero a él se le ocurre decirle a toda la iglesia y ponerle pompa y decir que él está donando todo. Yo cuando miro esto, me parece fuerte que por ese pecado, por esa hipocresía, por esa flaqueza de Ananías de caer en esa tentación, muriera en ese mismo momento por hacer eso. Versículo 6, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Estos no eran ujieres, como preguntábamos esta mañana, si es que estos eran los ujieres, no. Habían jóvenes en la iglesia, en algunas versiones aparece la expresión mancebos, que es las versiones más antiguas. Y estos jóvenes que estaban en la iglesia dispuestos a servir, terminaron enterrando a Ananías, lo sepultaron y lo enterraron. Pasó un lapso como de 3 horas y sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Esto me parece más doloroso, me parece más triste, porque ahora entra la mujer que no encuentra a Ananías por ningún lado, se le perdió hace 3 horas, no lo va a encontrar.
lo tienen bien escondidito. Entonces Pedro no le dice nada del asunto, sino que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dice: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Claramente es la esposa y se había puesto de acuerdo con su esposo. Y Pedro le pregunta a ella: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? La primera vez Pedro dice: ¿por qué mienten al Espíritu del Señor? Y ahora está diciendo: ¿por qué quieren tentarlo? La expresión tentar es una traducción que se puede usar probar. Y en este caso es: ¿por qué quieren poner a prueba? ¿Por qué probaron al Espíritu Santo? Es una expresión de decir: ¿ustedes piensan que el Espíritu Santo no se va a enterar de su mentira? ¿Ustedes piensan que las cosas que humanamente hacemos quedan a oscuras y ocultas? ¿Por qué decidieron en tentar y en probar a ver si Dios sí sabe las cosas o no? Y Pedro le dice de manera dura, es una reprensión apostólica, y le dice: he aquí en la puerta, están a la puerta los pies, los muchachos que han sepultado a tu marido. Imagínense la noticia para esta mujer. Y fuera de eso le dicen: y te van a sacar a ti también. Al instante, en ese momento, ella cayó a los pies de él y murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Es la primera vez que vemos un juicio de parte del Señor. Es la primera vez que vemos una manifestación dentro de la iglesia de hipocresía, de pecado, de ego, y también una reprensión bastante dura. Cuando yo leí esta reprensión que está ocurriendo acá, siempre me ha causado dolor lo que se experimentó. Y también a veces, humanamente me parece muy severa. Humanamente me parece demasiado severa. Como cuando, por ejemplo, en el Antiguo Testamento estaban recuperando el arca del Señor y el arca venía en un carro que habían construido de madera, y en uno de los huecos y los baches el carro tambaleó y el arca estuvo a punto de caerse. Yo estoy seguro que si yo hubiera sido él, yo también hubiera tratado de que no se caiga el arca. A cualquiera de nosotros nos hubiera pasado. Uno ve que se va a caer el arca del Señor y uno va a sostenerla, pero está prohibido que cualquiera toque el arca. Y en ese mismo momento ese pobre hombre quedó muerto. Qué fuerte, ¿cierto? Qué fuerte que en tiempo de Josué había un hombre que en medio de la batalla encontró unos tesoros, encontró un manto muy bonito, encontró un lingote de oro. Qué fuerte que este hombre comió calladito, se lo guardó, lo llevó a su casa, y eso empezó a generar problemas en la comunidad, hasta que el Señor le hace confesar. Y cuando tú lees la confesión de este hombre, él confiesa y él explica el por qué lo hizo. Y después de confesar y después de devolver, lo apedrean, y lo apedrean junto con toda su familia. Qué fuerte eso. Qué fuerte cuando dos hombres pusieron un incienso diferente, pusieron una mezcla de incienso diferente en la adoración a Dios. Dios había dicho la receta que tenía que tener el incensario, pero estos dos hombres pusieron algo más. Tal vez le pusieron un poquito de clavitos de olor para mejorar la cosa, no sé. El contexto explica, pero el Señor lo consideró fuego extraño. Ese no es el fuego que yo mandé, esa no es la adoración que yo quiero. No es como usted piensa que me va a agradar a mí, es como yo dije que se hace. La adoración, por eso es que la adoración nunca es algo que surge de nosotros. Yo lo hago a mi manera. Yo adoro al Señor a mi manera. Yo le doy mi vida al Señor a mi manera, no es a nuestra manera. El Señor ha especificado qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Y esa vez, solo por un fuego extraño,
por un incienso enrarecido, los fulmina también. Qué fuerte, ¿cierto? Qué fuerte el juicio para estos dos. Y me surge una pregunta, me surgen al menos 4 grandes puntos de este pasaje y varias preguntas. Primero, es que vemos claramente en los versículos 1 y 2 que el problema aquí no es la ofrenda, el problema aquí no es que se haya dado menos, nadie le está obligando a Ananías a dar todo, cada quien lo hacía de manera liberal. El problema era la motivación de su corazón. El problema es lo que hay en su corazón. ¿Por qué él tramó a hacer esto? La motivación detrás de lo que hacemos. Iglesia querida, ¿cuál es la motivación última de nuestros actos, de nuestras acciones, aún de los más bonitos? Aún cuando servimos, uno tiene la tentación, iglesia, aún hasta predicando la palabra, yo podría tener la tentación, y la tengo siempre, de tener una motivación errónea. Yo podría estar predicando a Cristo, siendo fiel a la palabra y haciéndolo también con una motivación errónea. Yo podría estar esperando la aceptación de ustedes. Yo podría estar tratando de ocupar un lugar de privilegio. Yo podría estar tratando de enseñorearme del pueblo del Señor. Y esas son motivaciones que el Señor ve. La iglesia no la puede ver, pero el Señor la ve. El punto no es la acción. Al fin y al cabo estoy predicando y muchos se están convirtiendo. No, el Señor observa y mira la motivación, la razón por la cual hacemos lo que hacemos. Difícilmente podríamos orar con una motivación errónea, pero también pasa. También podríamos orar con una motivación errónea. La segunda cosa que vemos es que Pedro le está diciendo que hay una mentira contra el Espíritu Santo. Esto resuelve un asunto. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es solamente poder. El Espíritu Santo tiene conciencia y es una persona. Y el Espíritu Santo fue tentado, fue puesto a prueba y fue mentido. Pero ¿cómo fue que Ananías y su esposa mintieron? Mintieron a Pedro, mintieron a la comunidad. Y eso fue considerado por Pedro una mentira al cuerpo de Cristo, al Espíritu Santo. Podríamos actuar y trabajar aquí en la iglesia mintiendo a la comunidad, mintiendo sobre nuestra doble vida, mintiendo sobre nuestras motivaciones, pero no le estamos mintiendo a los hombres, querida iglesia. Mentimos al Señor, mentimos al Espíritu Santo, que está en medio de su pueblo. Esto nos recuerda que este espacio no es un espacio trivial. Nos recuerda que el pueblo y la comunidad del Señor no es solamente un club de personas que se aman o que quieren al Señor, sino que no olviden que es el cuerpo de Cristo. Muchas personas acerca de la cena del Señor, dice el apóstol Pablo, murieron. Muchos están enfermos porque no pudieron discernir el cuerpo del Señor, y no es porque no entendían que era la sustancia, no entendieron lo que significa el cuerpo de Cristo, lo que significa la iglesia. Para algunos la iglesia es una cuestión de una membresía, de unos estatutos, pero se les olvida que es el cuerpo de Cristo y es el Espíritu Santo a quien nosotros nos enfrentamos cuando estamos en comunión. Y que el Espíritu Santo, la iglesia no nos puede ver, los hermanos no nos pueden conocer, pero el Espíritu Santo conoce nuestra ofrenda, conoce nuestros cánticos, conoce nuestra música, conoce nuestra predicación, conoce lo más profundo de nosotros. Nos acercamos con alegría a la iglesia, pero también con reverencia, también con temor, también con amor, porque es el cuerpo del Señor. Y eso significó mentir al Espíritu Santo, está mintiendo a la comunidad. Y esto el Señor, por supuesto, que generó un castigo. Ahora, cuando el Señor reprende, hay una cosa muy clara. Cuando el Señor reprende a su iglesia y a su pueblo,
el Señor lo hace por el crecimiento de su pueblo, ¿o no? Cuando el Señor me reprende a mí, lo hace por amor. Cuando el Señor nos reprende, lo hace porque es nuestro Padre. Lo hace porque no somos bastardos, porque nos ama, porque quiere fortalecernos. Dígame qué tanto fue fortalecido Ananías ese día. Dígame qué tanto Safira en esa tarde fue fortalecida. ¿No se han dado cuenta del detalle? La muerte de Ananías y de Safira fue un castigo duro, pero ellos ni lo sintieron. Y ese castigo de cortarlos y de morir en ese momento, a ellos posiblemente no les generó casi nada, porque ellos después no tuvieron la oportunidad de crecer a partir de este castigo, no tuvieron la oportunidad de hacer las cosas diferente, sino que en ese momento fue determinante y murieron. Esto me lleva a una pregunta. ¿Era Ananías y Safira creyentes verdaderos? No respondan rápido. Los que responden más rápido siempre son los fariseos. Cuidado. ¿Eran Ananías y Safira verdaderos creyentes? Tal vez sí. Tal vez eran creyentes como vos y como yo, a quien el Señor ha salvado por su misericordia, a quien el Señor se ha dado a conocer, dio a conocer a Jesucristo. Pero Ananías y Safira, como muchos en el libro de Corintios, que eran hermanos de la iglesia y que no discernieron al cuerpo de Cristo y que actuaron de manera incorrecta frente a las cosas del Señor, fueron reprendidos, dice Pablo. Algunos duermen, algunos están enfermos por causa de la reprensión del Señor. Ananías y Safira se equivocaron, claro que sí. Ananías y Safira pecaron, ¿sí o no? Sí, aquí se nos muestra que pecaron. Pero no porque haya sido su último pecado, eso inmediatamente les condenó. Porque si el Señor Jesucristo les salvó, si ellos eran parte del cuerpo del Señor, ese día sufrieron una consecuencia terrenal de su castigo. Pero este castigo fue ¿para quién? ¿Para quién? No para ellos. Ellos murieron. Para la iglesia. Es la primera vez que la iglesia se enfrenta a una reprensión tan fuerte. Y esto produjo en la iglesia temor. Hasta ahora la iglesia está feliz experimentando la llenura, pero ahora la iglesia está reflexionando y diciendo, no es trivial el asunto. Ahora la iglesia está diciendo, no es una cosa simple. No es como que yo puedo entrar como Pedro por mi casa y hacer lo que me plazca. La iglesia, el Espíritu Santo está presente. El Espíritu Santo merece respeto. El cuerpo de Dios merece respeto. De eso no se enteraron ni Ananías ni Safira, los dos se murieron. La iglesia es la que reaccionó. La iglesia fue la que fue educada en ese momento. Si Ananías y Safira fueron salvos, no lo sé. Puede que hayan sido una falsa profesión de fe y se evidenció en esta actitud. Puede ser. Pero yo pude haber sido Ananías y mi esposa Safira. Eso pudo habernos pasado a nosotros, ¿o no? ¿A ustedes nunca les pasaría algo como lo que les pasó a Ananías y a Safira? El tema es que ahora no nos morimos cuando tenemos una reprensión pastoral. La diferencia es que ahora, en este momento, el Señor sigue tratando a su pueblo, pero ya no ocurre, al menos yo no he visto, que después de uno reprender pastoralmente a alguien, la persona inmediatamente se muera. Eso solucionaría un montón de cosas, pero también la iglesia se nos quedaría vacía y el pastor también se muere rápido. El Señor tiene cuidado de su iglesia, pero esta es una acción llena de gracia. Si Ananías y Safira eran del Señor, les tocó pegarse una lloradita y reconocer delante del Señor su maldad. Pero si el Señor les salvó, aún en medio de sus problemas, están con Él. Pero la iglesia reaccionó. Y la iglesia reacciona con temor. Este no es un sermón que trata de que la iglesia salga con miedo, porque aquí yo veo la gracia de Dios con su pueblo,
la gracia de Dios, recordando de manera ejemplar por qué murió este hombre sosteniendo el arca, por qué murieron los sacerdotes que pusieron fuego extraño, por qué murió apedreado el que había tomado del anatema. Esto es un asunto didáctico. Qué didáctica tan fuerte, ¿cierto? Es un asunto ejemplar. Y este fue un acto que generó un ejemplo para la iglesia del Señor. Muchos de nosotros hoy en día luchamos con nuestro pecado, luchamos con nuestro ego, luchamos todos nosotros con nuestro viejo hombre. Aquí vemos en la palabra del Señor que el Espíritu Santo tiene cuidado de su pueblo, pero que la mentira y la hipocresía es castigada, es reprendida. La iglesia es un lugar en el que es muy fácil crear un cultivo de hipocresía, porque la iglesia se supone que es un lugar donde todo el mundo debe caminar de manera piadosa, donde todo el mundo debe amarse, donde todo el mundo debe abrazarse. Entonces es también un lugar muy especial y muy propicio para la hipocresía. ¿Por qué? Porque es lo que se supone que debe pasar. Se supone que debo demostrarme generoso. Se supone que debo mostrarme piadoso. Pero el Señor nos está llamando hoy con gracia. Nos está llamando hoy no para llenarnos de temor, sino para recordarnos que aunque somos su pueblo, el Señor tiene problemas con nuestra mentira y con nuestra hipocresía, porque la hipocresía es mentira. La hipocresía y la mentira están relacionadas con el robo. Y el Señor quiere que su pueblo salga de eso. El Señor quiere que esta iglesia sea avivada. Ojo, cuando le pedimos al Señor avivamiento, yo ando orando por una reforma en el corazón de la iglesia desde hace casi 4 años. Pero yo sé que es una petición peligrosa, porque genera disciplina, genera crisis, genera momentos en el que el Señor va a hacer cosas fuertes con nosotros. Porque esto produjo en la iglesia crecimiento. Miren, la iglesia se llena de temor. Versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes, y creció la iglesia. Primero hubo temor por la obra dura, por la mano dura de parte del Señor a la iglesia, pero trajo después un crecimiento a la iglesia. Amén. El Señor trajo un castigo terrenal a la iglesia, pero como ejemplo. Y la iglesia crece en amor del Señor. Vamos a ver al menos 4 cosas, 4 preguntas que surgen o 4 enseñanzas que surgen de este pasaje que he expuesto brevemente. Primero, ¿por qué no pasan cosas así hoy? ¿Por qué la gente no se muere en su hipocresía? ¿Por qué no me he muerto yo? ¿Por qué en las cosas en las que yo he decepcionado al Señor? ¿Por qué en los momentos en los que yo he sido hipócrita? ¿Por qué en los momentos en los que yo he sido alguien que no, en mi corazón, no he sido transparente delante de Dios y delante del pueblo? ¿Por qué el Señor no me fulminó ya? ¿Por qué no pasa eso hoy? No crean que el Señor no tiene cuidado hoy de su pueblo y de su iglesia. Lo hace. El Señor se toma el tiempo para disciplinarnos. Y en ese tiempo era un tiempo especial. En el libro de los Hechos es un tiempo de transición en el que muchas cosas están ocurriendo para afirmar y confirmar este acto de que por la palabra de Pedro un par de esposos murieran en un segundo, confirmaba la autoridad de Pedro. Hoy en día nadie tiene que confirmar mi autoridad. La autoridad está puesta en la palabra del Señor, que es ella la autoridad. Ya el Señor no tiene necesidad de confirmar la autoridad, sino es a través de ella misma. Pero no duden que el Señor dice, yo les doy tiempo para que se arrepientan y yo voy a tratar con cada uno. Iglesia, no me gustan los sermones moralistas, pero este es un pasaje en el que la palabra nos muestra que el pueblo de Dios merece respeto.
Esta es una palabra en la que nos muestra que la iglesia merece respeto porque es el cuerpo de Cristo y que el Espíritu Santo no se siente cómodo. El Espíritu Santo no se siente cómodo con nuestra hipocresía, con nuestros pecados ocultos, con las cosas que hacemos impunemente. Es muy diferente cuando nosotros pecamos, cuando nosotros sabemos que estamos mal y que podemos llegar a la iglesia del Señor con un corazón humillado, contrito. El Señor Jesucristo lo decía cuando comparó la oración del fariseo con el otro hombre. El fariseo estaba feliz diciendo, Señor, gracias porque no soy como este miserable. Y algunos fariseos entre sus oraciones decían, gracias Señor porque no me hiciste mujer, para agrandar su pecado y su machismo. Pero el Señor Jesús dijo que había otro hombre allí que ni siquiera levantaba la cabeza. Yo no es que quiero que la iglesia se vuelvan así miedosos, pero el Señor dice que Él mira el corazón contrito, humillado. Iglesia, si estamos fallando, si hay mentira en medio de nosotros, el Espíritu Santo nos llama esta mañana a sacar a la luz nuestras mentiras y pedir perdón. Sacar a la luz el pecado. Hay muchos problemas en medio de nosotros y muchos de ellos son por mentiras que nos creemos, por mentiras que seguimos perpetuando en medio de la comunidad. Eso puede pasar y eso daña a la comunidad. El Señor no quiere que su pueblo viva en medio de cosas ocultas, de mentiras, en nuestra familia, en nuestras relaciones personales. El Señor, vuelvo y digo, Él es fiel y justo para perdonarnos, para avivarnos, para cambiarnos. Él está dispuesto a escuchar nuestra confesión. Él está dispuesto a escuchar lo que hay en nuestras motivaciones erróneas y el Señor cambiarles y darles un rumbo. Segunda pregunta, ¿Ananías era un creyente de verdad? Pudo haberlo sido. Cualquiera de ustedes se consideran creyentes de verdad junto conmigo y lo sé por el Espíritu, por las garantías que me da. Yo tengo garantías en mi vida, iglesia, de que soy de Cristo, por el obrar del Espíritu Santo, que es el arras, que es la garantía de que Él está conmigo. Y aún así, yo sé que yo hubiera podido haber hecho lo que hizo Ananías. Aún así, yo sé que yo podría haber caído en la tentación que cayó él. Eso no me deja exento de que yo también pueda ser tentado y pueda pecar como él. Ananías y Zafira pudieron haber sido creyentes. Número 3. Pedro mismo habla acerca de Satanás presente en la iglesia. Pedro lo experimentó la primera vez cuando lo regañaron y le dijeron, apártate, Satanás. Yo creo que Pedro, imagínense, Pedro dijo que no había comido cosa inmunda y se creía mucha cosa, y ese día le dijeron Satanás. Eso debió haber sido traumático para él. Pero cuando Pedro está un poco más viejito, más adelante en una de sus cartas nos dice, Satanás anda como león, ¿qué? Rugiente, no mirando a ver a quién le pega una mordidita. No está Satanás por ahí con ganas de morder un tobillo, no, mirando a quién devorar, mirando a quién devorar. Si bien Satanás no conoce nuestro corazón ni nuestros pensamientos, nos puede tentar, puede poner pensamientos, puede poner ideas, nos tienta de mil maneras. Y el Señor nos dice, velemos, estemos velando, estemos atentos, sometámonos a Dios. Dice Pedro, sometámonos a Dios. Y nos sometemos a Dios a través de sus autoridades también. Sometámonos al pueblo, a la comunidad. ¿O usted conoce otra entidad en el mundo que represente a Dios? ¿Usted conoce alguna otra entidad en el planeta Tierra que represente al Señor? Es su pueblo, es su iglesia. Sométase a la iglesia. Eso es someterse a Dios. Sométase a su pueblo. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Porque es una realidad que él está devorando a muchos. Es una realidad que él está haciendo tropezar a muchos. Es una realidad. Esto no es ciencia ficción. Pedro lo está mostrando, la palabra del Señor lo está mostrando. ¿Amén o no amén? Amén que me entienden y que están de acuerdo, no que el diablo siga devorando a la gente. ¿Listo? Aclaremos.
La iglesia debe ejercer disciplina. El Señor ha dado a la iglesia la capacidad de juzgar asuntos. El Señor le dice a la iglesia que tiene que hacerse cargo de asuntos pecaminosos dentro de la iglesia. Hay veces que la iglesia falla, ¿cierto que sí? Fallamos. Hay veces que la iglesia no es buena para hacer esto, pero eso no es una excusa. El Señor pide que la iglesia se haga cargo del pecado dentro de su comunidad. En un caso particular que leemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, el Señor está hablando con una iglesia a la que felicita por algunas cosas. Y le dice, y me parece bien esto, y me parece bien aquello otro, pero me molesta. Y tengo contra vos que soportan a esta mujer, a esta Jezabel, que anda en sus fornicaciones y en sus cosas, y que está haciendo caer y tropezar también a algunos de en medio de la congregación, porque para ella es trivial. Para ella no es importante, contaminar a los otros. Y el Señor dice, me molesta es que ustedes la soporten. Y el Señor dice algo maravilloso que a mí me alienta mucho. El Señor dice, yo le he dado tiempo de que se arrepienta. Qué interesante, ¿no? El Señor podría haber dicho, yo la mato, yo la pelo a esta de una. No, el Señor está diciendo, yo le he dado tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sé. Años. Meses, días, no sé. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta de su pecado. Y además el Señor dice, yo veo que ustedes son como muy enclenques para tomar disciplina con esta iglesia. Yo lo voy a hacer. Yo voy a ir y yo la voy a poner en cama. Y también a los que con ella han caído en estos pecados. Y lo dice de una manera maravillosa. Dice, para que las iglesias sepan, otra vez, ¿para qué mató a Ananías y Zafira? Para que la iglesia sepa que Él es el que escudriña los corazones. Para que no se les ocurra que no es así. Y el Señor dice, la voy a poner en cama y con ella todos los que con ella pecan, para que las iglesias sepan que yo soy el que escudriña. En la versión más antigua de nuestra Reina Valera, ellos pusieron riñones. Esa Biblia la tiene por allá el hermano Humberto y algunos de ustedes. Para que sepan que yo soy el que escudriño las entrañas, dice el Señor, para que lo sepan. El Señor lo hace por amor, lo hace con su pueblo. Iglesia, demos gracias a nuestro Señor. Ahora, también aquí hay una enseñanza más. Dígame una cosa, ¿Zafira tenía la culpa de mentir? Zafira hizo lo que el esposo le dijo. En cierto sentido, Zafira estaba haciendo lo que el esposo le pidió. Ellos dos se pusieron de acuerdo y la pobre Zafira está honrando a su esposo y no lo va a hacer quedar mal. Eso es un principio. Nosotros no hacemos quedar a nuestros amigos mal. Nosotros no hacemos quedar mal a nuestros coequiperos. No hacemos quedar mal a nuestros esposos. Pero la pobre Zafira, por participar en el pecado de su esposo, también cayó. Este es un caso en el que la sujeción al esposo tendría que haber sido revisada. Y ella debió revisar ese pecado. Ella no entendió, ella fue ignorante tal vez de lo grave de lo que estaban haciendo. Yo estoy seguro que Ananías tampoco entendía la gravedad del pecado, pero la ignorancia no lo salvaba. Esto fue una educación para toda la iglesia. Iglesia, esto es un consejo que te daría Zafira. No participes en el pecado del otro. O sea, ya con los tuyos tienes. No participes en el pecado del otro. No agrandes la cosa. Esposas, no porque la Biblia pide que las esposas sean equipo con el esposo, las esposas están obligadas a pecar porque sus esposos se lo mandan. Que el Señor les dé la capacidad a las esposas de tener un carácter también firme en el Señor y ser luz para los esposos. En mi casa se hace todo lo que yo obedezco.
En mi casa el Señor ha puesto la responsabilidad de que yo sea el líder, sin dudas. En mi casa el Señor ha puesto la responsabilidad de que yo dirija, pero yo no puedo contar con las manos todas las veces en las que el Señor me ha dirigido a través del consejo de mi esposa. Yo no puedo contar cuántas veces el Señor, a través del consejo de nuestras esposas, nos dirige. Entonces no olviden eso y no pierdan de vista esto, mujeres. No hagas la de Zafira. El Señor nos llama a tener claridad y que el Espíritu Santo nos motive. Amén. En la cena del Señor hay un caso particular, ya terminé, pero hay un caso particular en el que Pablo está hablando a los corintios, por allá creo que en el capítulo 11 de su primera carta. Y está hablando de la gente que no discierne el cuerpo de Cristo y que toma la cena del Señor con liviandad. Como quien dice, esto es para todos, esto está bien. Algunos se emborrachaban, algunos no entendían lo que esto significaba. Y en ese mismo contexto el Señor también les dio tabla a un par, a gente que estaban actuando sin discernir lo que significaba el cuerpo de Cristo. Esto no es una prevención para que no se enfermen en caso de que ustedes tomen la cena en pecado. Si usted tiene un asunto que resolver en casa, resuélvalo en el poder del Espíritu Santo. Pida al Señor, primero confiesa tu pecado, primero confiésale al Señor y no ignores el asunto porque no es algo simple, es algo serio. Y el Señor a su pueblo le da siempre la salida. El Señor a su pueblo siempre actúa con verdad. Pero nosotros como iglesia, cuando tomamos el pan y comemos la copa, no solo recordamos la muerte del Señor, no se le olviden eso, recordamos también su venida, pero estamos afirmando que estamos en común unión y estamos pegados de la vid que es Cristo con el pueblo. Si hay cosas que no queremos decir, a veces tampoco estoy diciendo ahora que todo el mundo salga sin filtro a decir un montón de cosas, sino que el Señor use la sabiduría de su pueblo y de su espíritu para sanar las relaciones de la iglesia. Hay veces que uno dice, yo no estoy de acuerdo con eso que están diciendo allá, pero yo me sujeto. Eso no es sujeción, querido. Eso no es sujeción. Eso es una manera elegante de decir que estás dando un punto de vista en el que no estás de acuerdo pero te sujetas. No, háblalo, resuélvelo. Resuélvelo en el Señor para que no genere esto molestias, para que no genere disensión en medio de la iglesia. El Señor nos llama a eso, a tener un espíritu como el de Bernabé, no solamente generoso, sino mediador, amoroso, listo para el trabajo.